Hablemos del tema que a todos los puertorriqueños nos interesa todo el tiempo y que nos encanta tocar el tema y que resuelva todos nuestros problemas, el estatus. Con nosotros, el profesor Carlos Dalmau. Además de eso, ha escrito una columna diciendo que la estadidad está en su mejor momento. La estadidad, gente, está en su mejor momento. Todos sentimos el frío esta mañana. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, one nation, under God, indivisible, etc. Ok, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo están las cosas? Muy bien. Aquí cantando los Say You Can See. Es recomendable, ¿verdad? Sí. Sí, alguna gente lo hace. Sí. Yo no sí, lo hago, pero hay quien lo hace. Sí, sí, no. Ok, profesor, vamos a empezar con que hoy se radica un proyecto de estatus en el Congreso esta mañana. La gran pregunta es, ¿qué pasó? Que ya no hay nadie defendiendo a Lela en el Congreso. O sea, el Estado Libre Asociado ha fallecido y la verdad es que, sentida nota de duelo, lo mataron quienes antes lo defendían. O sea, antes los demócratas eran los defensores del Estado Libre Asociado. Ahora parece ser que para detener el movimiento hacia la estadidad son los republicanos los que dicen, no, espérate, ¿cómo que el estadidad? No, inclúyeme en esa consulta de Lela o eso no va para ningún lado. ¿Qué pasó con Nidia Velázquez, que llegó allí, ¿verdad?, de ser una profesora en Humacao y de Yabucoa a Puerto Rico ella? ¿Qué pasó con ella que de repente muere Hernández Colón y ya no es leal al Estado Libre Asociado, sino que básicamente hace un proyecto que ella sabe que va a terminar siendo un proyecto estadista, porque ella sabe que si ponen a los puertorriqueños a escoger entre estadidad, libre asociación e independencia, eso es, Jay quiere croquetas, o sea, Cookie Monster quiere galletas, esa es como que va a ser la estadidad. Pasaron varias cosas, Jay, y yo que llevo años trabajando estos temas en Washington, yo he podido notar esa evolución. Pero lo que catapultó esto a esta etapa, donde Lela ya no está en el menú de las opciones futuras, es una combinación de factores. El primero es la quiebra y Promesa. Ese evento hizo que muchos amigos del Estado Libre Asociado allí empezaron a decir, esto como que para el futuro no va. Pero el trumpismo también ha sido un elemento, porque los demócratas ven la oportunidad de que Puerto Rico sea un estado demócrata. Y con ello, pues tendría 2 senadores más. Y con 2 senadores más, tienes el poder de nombramientos, tienes una serie de cosas que son atractivos. Así que ya por lo bajo y por lo alto, la mayoría de los demócratas favorecen la estadidad para Puerto Rico. Y eso es una de las cosas que comento en la columna. Por eso, pero ok, o sea, para los que no saben, ¿verdad? Si Puerto Rico se vuelve Estado, tendría 2 senadores y 5 o 6 representantes a la Cámara del Congreso. El Senado Federal es el cuerpo más complicado en todo el mundo y más poderoso, el cuerpo legislativo más poderoso del mundo. Quizás el Politburo de Rusia en su momento, maybe el de China, pero todo el mundo sabe que Xi es el que manda en China, así que el cuerpo político más poderoso del mundo es el Senado, y Puerto Rico tendría 2 senadores. Ok. Y solo hay 100 senadores ahora mismo. Exacto. Y está bien dividido. Esos 2 senadores, si es que ocurriera, pero es un atractivo para los demócratas, le darían un dominio mayor a los demócratas. Ok, pero la pregunta aquí es, ¿quiere decir que Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y todo este grupo, Grijalva y demás, todos ellos están empujando este proyecto porque aunque hablan de libre asociación y hablan de la ciudadanía americana en libre asociación, saben que termina la estadidad? Yo no estoy seguro de que han calibrado eso. Yo creo que sí ellos responden a unos grupos puertorriqueños en la diáspora que piensan que la libre asociación es una manera de oponerse a la estadidad. Yo creo que eso, y lo comento en mi columna, realmente cuando miras el proyecto, eso no es así. Y la razón principal es que la libre asociación, cuando la analizas jurídicamente, es la más impermanente y frágil de todas. ¿Por qué? Porque siendo un acuerdo entre 2 soberanos, cualquiera de los 2 puede decir, mañana, esto se acabó, amigo. Y esa impermanencia para mí es una píldora venenosa para esa alternativa hacia el futuro. O sea que si de repente, ¿verdad?, estamos en la libre asociación y llegara un presidente llamado Donald Trump y dice, eso a mí no me gusta, no me gusta, se acabó. O sea, pudiera acabarse así. Pudiera acabarse, y hay quien puede decir, bueno, podemos ponerle una condición de que el Congreso tenga que aprobarlo, podrían ponerle trabas,
Pero lo cierto es que el propio proyecto reconoce algo que lo reconoce la comunidad internacional. Cuando dos soberanos hacen un pacto, cualquiera puede dejar sin efecto el pacto porque por eso son soberanos. Hay otra cosa que yo les voy a decir, ¿verdad? Quizás a mis amigos que creen en la libre asociación, no sé si lo saben, pero Estados Unidos puede darnos la independencia cuando quieran. Y si tiene libre asociación, más fácil. Y una pregunta, ¿y quién lo va a impedir? ¿China va a decir, no, le tienes que dar la estadidad a Puerto Rico o te meto una bomba atómica? O sea, Rusia, Vladimir Putin le va a decir, le tienes porque la gente aquí piensa que, o sea, Estados Unidos, pues, o sea, ¿qué hace? Y este es el ejemplo que usa Juan Dalmau. ¿Qué hace el gorila? ¿Dónde se siente el gorila cuando entra a la guagua? ¿Dónde se siente el gorila cuando entra a la guagua? Pues donde él quiera, porque es el gorila. Donde él quiera, el asiento que él quiera. Porque, digo, no sé si saben, ¿verdad? Pero si un gorila entra a la guagua, no sé si han visto un gorila, pero un gorila bastante pesado y fuerte, y no hay forma de tú decirle al gorila que no se va a sentar donde le dé la gana. El gorila se sienta donde le da la gana. Así que pues, Estados Unidos, pues nadie va a ir a una guerra contra Estados Unidos para obligarlo a que nos dé la estadidad. O para que no nos dé la independencia. Así que aunque el derecho internacional, nosotros te supone que escojamos y todo eso, si mañana Estados Unidos de independencia, pues nos las dio y hay que chupársela. No, y hay un tema que hay que decirlo. La independencia en el proyecto queda presentada dignamente, con claridad. Es una opción legítima para Puerto Rico y para cualquier país y entra con el prestigio de que ese es el estatus de la mayoría de los países de la comunidad internacional. Pero tiene un problema, que el problema es que no tiene el apoyo electoral en Puerto Rico. Y aunque está en el proyecto, a la hora de la verdad, no hay ánimo en Washington ni en Puerto Rico de un divorcio político, por más amigable que ese divorcio sea. ¿Y por qué, o sea, y por qué entonces, y perdóname, ¿verdad? Porque yo sé, Alexandria Ocasio-Cortez, que es puertorriqueña de Nueva York, que es probablemente la persona más astuta políticamente que ahora mismo en los grupos progresistas, Nidia Velázquez, que es una persona de extremos contactos, que conoce el tema, sabe que en Puerto Rico, si tú le pones a la gente con esta independencia, estadidad, o sea, ellos saben, ellos no son tontos. O sea, de verdad es tan fuerte la influencia de estos grupos de la diáspora que logran que dos personas como ella favorezcan un proyecto que, aunque está diciendo es hacia la independencia, la libre determinación o la libre asociación, a la larga, wink, wink, es para la estadidad. Yo no puedo todavía analizar a fondo qué fue lo que motivó la posición de la congresista Velázquez o Ocasio-Cortez. Pero yo sí sé, porque he hablado con miembros de esos grupos de la diáspora, que han visto con esperanza la libre asociación, y yo siempre he pensado que es que todavía no se ha discutido a fondo lo que eso significa en Estados Unidos. Que cuando se discuta y se plantee, la gente va a decir, espérate, esto no es lo que yo creía. Porque mira la contradicción, Jay. El proyecto se supone que busca alternativas permanentes, pero de todas la más impermanente es esa, porque es que cualquiera puede declararla final. Y se acabó. Veamos la estadidad. Carlos, tú trabajaste en el Congreso y tengo que hablar cuando regresemos. ¿De verdad no daría la estadidad si Puerto Rico la escoge? ¿De verdad? O sea, de verdad eso, porque supuestamente Puerto Rico ya la ha escogido varias veces y no pasa. Entonces, en el Senado ya estoy seguro que viene Wicker ahora otra vez con el proyecto de que incluyan a Lela, porque esa es otra. Yo estoy seguro que Pablo José está en Washington porque van a anunciar que viene un proyecto que incluye el Estado Libre Asociado. No sé, no me lo han dicho, pero cuando regrese hablamos de qué pasaría si de verdad Estados Unidos nos da. O sea, si nosotros, ¿verdad? Este proyecto tiene posibilidad de aprobarse o no. Y si Estados Unidos nos la daría. Porque dicen los, ¿verdad?, del PIB que la píldora venenosa, que es como la peste bubónica, cuando un proyecto incluye la estadidad para Puerto Rico. ¿De verdad es tan apestosa la cosa?